Bien, quiero en esta hermosa mañana venir a la palabra del Señor. Y antes de venir a la palabra del Señor, a lo que es la enseñanza de la palabra, quiero en esta hermosa hora venir en palabras de oración. Recuerde que es importante leer la Biblia, orar y también buscar la presencia de Dios en las noches, en la madrugada. Y como dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda perseverancia y súplica en el Espíritu. Bien, San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, vamos a venir ahí hoy a lo que es la palabra del Señor. Vamos a hacer una lectura y lo vamos a hacer en el libro de Salmos capítulo 78 y lo vamos a hacer en el verso 31, 32 y 33. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la Biblia así. 78, Salmo 78 del 31 hasta el 33. Dice, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a venir en palabras de oración y luego estaremos explicando lo que es la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Señor, que esta palabra sea de bendición, Señor, para el oyente. Señor, hoy queremos orar, Señor, por la vida, Señor, de aquellos evangelistas que están en cualquier parte del mundo, Señor, en China, en Corea, en Japón, en la India, Señor, en cualquier parte del mundo, Señor, en Europa, Señor, y en América, Señor. Oramos por los misioneros, Señor, que andan por ahí predicando la palabra del Señor. Señor, te suplicamos que bendiga, Señor, este momento tan sagrado, Señor, que vamos a compartir la palabra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Eh, Quiero hablar un poco de los incrédulos. El mundo está lleno de gente incrédula, gente que, como decía el apóstol Pedro, muchos dicen, el Señor tarda, pero no viene. El Señor no va a venir y mucha gente no cree lo que es el mensaje de salvación, no cree en el Evangelio, en la palabra de Dios. Muchos creen que la Biblia es un cuento, otros creen que la palabra del Señor es una novela, es un invento de los hombres, un invento de la religión, y por eso multitud de personas no creen al Evangelio. Pero bueno, ese es un punto. El otro punto es de que mucha gente no cree en el Evangelio por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento como hijos de Dios y a veces por las falsas enseñanzas que se dan. Bien, pero quiero hablar del incrédulo. Recuerde que el incrédulo es como el ateo. El ateo tiene un límite y el límite es cuando él muere. Cuando el ateo muere, entonces se da cuenta de que existe el infierno y que existe el cielo también. Ahora, quiero hablar del incrédulo. Fíjese, hermano, donde hemos leído Salmo 78, verso 32, dice así: con todo esto pecaron y aún no dieron crédito a sus maravillas, dice el salmista. Amén. Y el verso 33 dice, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Amén. Ahí se termina el incrédulo, el hombre que no cree en Dios. Ahí se termina toda su orgullo, ahí se termina toda su altivez, ahí se terminan todas sus excusas que pone al llamado de Dios. Hoy es tiempo de que el hombre crea en el Evangelio. Estamos pasando tiempos difíciles en la vida, tiempos caóticos y necesitamos
sembrar la semilla del Señor en los corazones de los seres humanos. Hay mucha gente incrédula que se está perdiendo hoy porque no se le habló, porque no le llevamos el evangelio a tiempo. Bien, hemos visto que a los incrédulos sus vidas son inútiles, según el salmista. Se terminan en la vanidad y se terminan como nada. Dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Ahí se consume todo, se termina todo y el hombre es como nada. Así se termina el incrédulo. No así el creyente que ha creído en Dios, porque al morir él sabe que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también vendrá nuestro Señor Jesucristo. Él dijo un día, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez, para que donde yo esté, ustedes también estén, dice el Señor. Gloria a Dios. Nosotros los que hemos creído tenemos el propósito y la esperanza, y tenemos, óigame, una ciudad celestial que Cristo ha preparado para nosotros. Bien, el salmista dice que los incrédulos mueren como nada. Amén. Dice que sus vidas son como gente inútiles. Amén. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Hay gente que muere sin propósitos, sin saber para qué nació, sin saber para qué vino a este mundo. Así mueren. Entonces, bien, los incrédulos, uno, sus vidas son inútiles, según el salmista. Los incrédulos ya han sido condenados, dice la Biblia. Mire lo que dice San Juan. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, oiga bien, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Óigame, todo el que cree en Jesús, óigame, tiene vida eterna, pero todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Amén. O sea que van a una condenación. O sea, los incrédulos, uno, sus vidas son inútiles. Dos, ya han sido condenados. Y tres, mueren en sus pecados. Mire cómo dice Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dice. Hay gente, hermano, que está viendo las consecuencias, las enfermedades, las catástrofes, todo, y mueren en la incredulidad, porque, óigame, hay un paso para la eternidad. O usted cree en el Señor, o usted es condenado por no creer en el Señor. ¿Qué quiere usted? ¿Ser condenado o ser salvo de la ira venidera de Dios? Hay solamente un paso hacia la eternidad, a la eternidad del tormento o a la eternidad de la salvación. Mire, el que cree, el que en él cree, hablando de Jesús, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, para no ser condenados hay que creer en el nombre. Y ese nombre se llama Jesucristo, que es sobre todo nombre, un nombre que se le dio sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Creyendo en Él tenemos vida eterna. Bien, los incrédulos, uno, sus vidas son inútiles. Dos, ya han sido condenados. Tres, mueren en sus pecados. Los incrédulos también, óigame, serán juzgados por la palabra de Dios en el día postrero. Mire lo que dice Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. La misma palabra que se le predicó aquí, esa misma palabra le va a juzgar en el día postrero. Eso es lo que está diciendo Juan 12:48. Quiere decir que a los incrédulos, óigame, sus vidas son inútiles, ya han sido condenados, mueren en sus pecados, serán juzgados por la palabra de Dios en el día postrero. Y óigame, son cegados por el Dios de este siglo,
¿Quién es el que cierra los ojos a los incrédulos para que no crean? El diablo. Mire, dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios vivo. Amén. Todo el que cree en el Señor Jesucristo, la luz de Cristo lo alumbra, pero al incrédulo, óigame, el mismo Satanás, óigame, cierra sus ojos para que no vea la luz y ande en tinieblas. Cierra el entendimiento al incrédulo. El incrédulo es necio, él es rebelde, no quiere creer a la voz de Dios, no quiere creer al evangelio. Óigame, mantengámonos firmes en el propósito de Dios, en el evangelio. Bien, hemos dicho que los incrédulos, óigame, uno, sus vidas son inútiles, según el salmista. 2, ya han sido condenados. 3, mueren en sus pecados. 4, óigame, serán juzgados por la palabra de Dios en el día postrero. Y 5, son cegados por el Dios de este siglo llamado Satanás. 6, óigame, sufrirán castigo eterno, dice Apocalipsis 2, o Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Óigame, qué tremendo. ¿Dónde van los incrédulos? Bien, estimado hermano, estimada hermana, quiero en esta hermosa hora desearle un feliz día y que esta palabra sea de bendición para usted. Y si este mensaje ha sido de bendición para su vida, yo le invito, si usted no tiene a Cristo en su corazón, le invito a que en esta mañana o en este día o en esta noche que usted pueda ver este video, pueda ser salvo repitiendo esta palabra. Diga conmigo hoy, si cree en Dios, diga así: Señor Jesús, en este día yo reconozco que he sido incrédulo, he sido pecador y me arrepiento. Hoy reconozco que tú eres Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, límpiame, lávame en tu sangre, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero creer en ti, Señor, toda mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por perdonarme. Prometo servirte, Señor, y congregarme en alguna iglesia. Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, nosotros te decimos bienvenido a la familia de Dios, a los cristianos. Bendito sea el Señor. Dios te continúe bendiciendo en cualquier parte del mundo. En el nombre de Jesús, aquí con usted, el pastor Napoleón Navas, del Ministerio Evangelístico Jesucristo Vive. Nuestra iglesia está ubicada aquí en Barcelona, en el Hospitalet de Llobregat. Búsquenos en Facebook o en YouTube, en el nombre de Jesús, como Gabriel Napoleón. Dios te continúe bendiciendo. Amén, hermano, y amén.